Bueno, bienvenidos a todos a la masterclass de electroestimulación aplicada a ciclistas. Les presento a Guillermo Cuevas, que va a ser el experto que va a compartir con nosotros la masterclass. Él es licenciado en fisioterapia, con maestría en fisioterapia deportiva en convenio con la del Real Madrid. Cuenta con formación internacional en el Instituto de Medicina del Deporte de La Habana, el diplomado en medicina de fútbol para la FIFA y especialización en ortopedia aplicada al deporte. Es miembro de la National Athletic Trainers Association. Ha trabajado con selecciones olímpicas y nacionales como atletismo, judo, lucha, ciclismo, clavados, entre otros, y ha participado en eventos como Juegos Panamericanos Mundiales y Copas del Mundo. Actualmente dirige un centro de alto rendimiento en Ciudad de México y es docente universitario y ponente internacional en congresos como Fisioterapia y Juegos Olímpicos Río 2016. Bienvenido, Memo. Hola, buena tarde. Eh, pues para mí un gusto estar nuevamente con Miofit, ¿no? Compartiendo un poco de la experiencia que tenemos con el equipo y ahora, bueno, pues enfocado de manera muy específica en el ciclismo, ¿no? A mí también me gusta mucho la parte del ciclismo, me gusta mucho pues, la fisioterapia, a eso me dedico, entonces, bueno, creo que vamos a tener ahí una buena plática, ¿no? Una buena conversación. Eh, Sobre todo me gustaría darle tips a la gente pues que de alguna manera tiene su electroestimulador o que está por adquirirlo. Justamente también con el nuevo equipo que tenemos actualmente de Miofit, que es el Miofit inalámbrico o el wireless, que la verdad, pues es un equipo que nos da mucha ventaja, ¿no? Sobre un equipo que tiene cables y ahorita vamos a ver por qué. El equipo, el Miofit o sí, el nuevo Miofit Wireless, aquí lo pueden ver con esta atleta, Dulce Pliego. Ella es atleta elite y curiosamente también es paciente de nosotros, ¿no? Aquí en la clínica. Ahora sí que ahí coincidimos Miofit y yo con una atleta que tenemos en común. Pero bueno, vamos a entrar de lleno, ¿no? A justamente la plática. Eh, ¿Qué problemas tenemos comúnmente en el ciclismo? Básicamente, fatiga acumulada. Esta fatiga acumulada, pues de alguna manera genera pérdida de watts, un bajo tiempo de recuperación. eh, este bajo tiempo de recuperación y la fatiga que se puede ir acumulando a lo largo de los diferentes eventos, entrenamientos o etapas, nos va a llevar a un riesgo de sobrecarga y este riesgo de sobrecarga o esta sobrecarga nos va a llevar a tener una lesión, ¿no? Que es, digamos, como el punto más crítico al que puede llegar un deportista, a la lesión o a la enfermedad justamente por una sobrecarga, ¿no? Eh, el ciclismo es de los deportes más demandantes que hay, ¿no? Desde el punto de vista aeróbico, realmente es un deporte muy demandante y en el deporte elite o el deporte profesional o en el ciclismo de elite, la verdad es que también la demanda es muy elevada, ¿no? Por lo tanto, cualquier estrategia de recuperación que podamos implementar en este deporte, pues va a ser de mucha utilidad, ¿no? Tanto para cuidar la salud del atleta como para tener un rendimiento deportivo óptimo. Y bueno, vamos a hablar hoy de una herramienta que es la electroestimulación. Me voy a ir a conceptos muy básicos, entendiendo que algunas personas a lo mejor no son fisioterapeutas, ¿no? De las que están aquí viendo la plática, ¿no? O que a lo mejor no tienen una formación como tal de fisioterapia o en esta parte de bases electrofísicas que de repente tenemos como fisioterapeutas. Entonces voy a irme a conceptos muy básicos justamente para entender lo que es la electroestimulación. Básicamente la electroestimulación es generar o introducir potenciales de acción para generar una respuesta a nivel de nervios sensitivos, a nivel de nervios motores o en ambos. Es decir, vamos a introducir en este caso la corriente eléctrica para generar una respuesta a nivel de los nervios sensitivos, que es justamente cuando llegamos a percibir como el hormigueo con un equipo de electroestimulación o un equipo de este tipo o las fibras nerviosas motoras, que es cuando, por ejemplo, tenemos ya una contracción visible y palpable. Eh, la electroestimulación,
de alguna manera puede sustituir al impulso nervioso voluntario para generar justamente un mecanismo de contracción muscular pasiva. Y esto, bueno, ustedes lo pueden ver al colocar un electroestimulador. Aunque ustedes no generen como tal la contracción de forma voluntaria, de alguna manera se va a generar la contracción justamente por medio de este estímulo. Eh, pues todo método, toda metodología tiene su historia, ¿no? Y esta metodología de la electroestimulación se empezó a utilizar en la antigua Unión Soviética, por ahí de los años 60, bajo la dirección del profesor Kotz. ¿Qué fue lo que vieron? Pues que de alguna manera en el equipo de halterofilia de la antigua Unión Soviética, el entrenar con electroestimulación eh, mejoraba la fuerza, mejoraba también la masa muscular de manera importante. Se vio que mejoraba hasta en un 30% los niveles de fuerza. Sin embargo, a pesar de que habían resultados muy favorables en cuanto a la ganancia de fuerza, eh, y también de masa muscular, no tuvo tanto impacto porque los equipos que utilizaban en aquella época eran muy incómodos. O sea, sí ayudaban a generar estas contracciones electroinducidas, pero de alguna manera eran incómodas para el usuario o para el deportista. Por lo tanto, pues no se volvió tan popular en aquella época. Vamos a ver las diferencias entre una contracción voluntaria y una contracción electroinducida. Esto es importante verlo justamente para tomar en cuenta también algunas precauciones y contraindicaciones que debemos de tener con el equipo. Básicamente, cuando yo genero una contracción voluntaria, la señal se va a enviar desde el córtex motor primario. Va a pasar por una vía que es la vía corticoespinal, de ahí va a ir a la médula espinal, a las astas anteriores, es decir, la parte anterior o la parte de adelante de la médula espinal, donde se originan las fibras que van a generar el movimiento. Entonces, yo pienso en el movimiento o realizo el movimiento se orquesta en el córtex motor primario, viaja a la médula espinal y de ahí va a la placa neuromuscular donde se va a generar el movimiento, ¿no? Donde se va a generar la despolarización, se va a realizar la contracción y vamos a tener una retroalimentación por parte de los propioceptores que de alguna manera también nos va a ayudar a evaluar el programa motor. Ahora, una contracción electroinducida, eh, en este caso no va a haber acción como tal del córtex motor primario, sino que más bien la estimulación va a ser directamente a las neuronas motoras o sensitivas, ¿no? Que era algo de lo que platicábamos en un principio, ¿no? Va a haber estimulación directa de las neuronas motoras sin acción del córtex motor primario. Estos impulsos van a llegar al músculo y se va a generar la contracción muscular y el movimiento. Aquí hay que tener precaución con los electroestimuladores porque aunque sí hay una retroalimentación de los propioceptores, como yo no estoy controlando la contracción, digamos, por el córtex motor primario, si yo aumento demasiado la intensidad, hasta llegar a un punto que genere dolor, pues puedo generar algún problema, ¿no? O alguna lesión muscular. Principalmente vamos a reclutar fibras tipo 2. Eso ahorita lo vamos a ver un poco más a detalle. Ahora vamos a hablar de cuál es el impulso óptimo. Como les comentaba en la diapositiva de la historia de la electroestimulación, los primeros equipos eran eficientes, pero eran muy incómodos. O sea, no era agradable entrenar con este tipo de dispositivos. Sin embargo, actualmente ya conocemos los parámetros del impulso óptimo o el parámetro, digamos, óptimo de la onda que debe de tener para tener una contracción de buena calidad y que también sea cómoda. En este caso, se ha visto que el impulso más cómodo, más seguro y también más óptimo para generar una contracción son los pulsos rectangulares bifásicos compensados, es decir, que van a tener la forma de un rectángulo y que de alguna manera se van a compensar. Normalmente en electroterapia vamos a tener dos tipos de corrientes, que es la corriente directa y la corriente alterna. La corriente directa no se compensa, se utiliza para otro tipo de pacientes, por ejemplo, pacientes con músculos denervados,
pero en este caso un pulso rectangular que se compensa, que tenemos que está constituido de dos fases. Es un impulso para musculatura que conserva la inervación y de alguna manera también lo hace más confortable, ¿no? Con menor riesgo de generar quemaduras también, porque las corrientes directas también tenemos el riesgo de generar una quemadura, ¿no? Porque de alguna manera hay una polaridad o se puede llegar a polarizar como tal la corriente. Entonces, tenemos aquí el impulso óptimo, que es el que utiliza el equipo de MioFit. Es decir, yo al estar trabajando con un electroestimulador como MioFit 4 o MioFit 6, eh, pues estoy trabajando con un equipo que me va a generar una contracción óptima de manera cómoda y sobre todo de manera segura. Ahora, dentro del mismo electroestimulador, vamos a tener diferentes tipos de protocolos. Y esto es porque de alguna manera se juega con la frecuencia, con la intensidad, con la cronaxia también, con los tiempos de reposo, justamente para generar diferentes tipos de corriente con diferentes tipos de indicaciones. Por ejemplo, en el electroestimulador yo puedo tener protocolos, por ejemplo, para dolores muy localizados, ¿no? Como sería el protocolo de artralgia, en el cual yo voy a tener una baja intensidad y una baja frecuencia. Y también voy a tener otro tipo de protocolos como el protocolo endorfínico, en el cual tenemos una frecuencia muy baja, pero una intensidad elevada, que eso ya va a generar, pues de alguna forma, una contracción visible, ¿no? Y una contracción cómoda. Y tenemos también protocolos de baja frecuencia y de intensidad, pues muy elevada, o de intensidad un poco más elevada, que nos van a ayudar a generar un reclutamiento de unidades motoras, principalmente tipo 2 para mejorar la fuerza, disminuir la atrofia muscular. Como fisioterapeutas llegamos a utilizar mucho este tipo de corrientes en pacientes posquirúrgicos, justamente porque nos ayuda a recuperar mucho más rápido la fuerza muscular y la masa muscular. Aquí tenemos algunos parámetros en cuanto a la frecuencia que debemos de tomar en cuenta cuando aplicamos la electroestimulación. Esto, pues como fisioterapeutas lo conocemos, ¿no? De repente un usuario que no se dedica como tal a esto, pues no tendría por qué conocerlo, ¿no? Y es una ventaja también del equipo, ¿no? Del MioFit, que ya viene como tal estructurado por protocolos basados en evidencia científica, que de alguna forma, pues, nos van a ahorrar el estar buscando la frecuencia o el estar de alguna manera tratando de buscar este impulso óptimo, ¿no? Por ejemplo, tenemos protocolos muy útiles para recuperación muscular, para disminuir el dolor, como es el protocolo endorfínico que utiliza frecuencia de 5 Hz. Y tenemos protocolos para generar hipertrofia que pueden ir hasta 50, 60 Hz. También a más cantidad de Hertz, menor cantidad de contracción por segundo, y así vamos jugando con estas variables, ¿no? Y bueno, ¿qué beneficios vamos a tener con la electroestimulación? Pues de alguna manera vamos a tener o vamos a poder generar mayor cantidad de trabajo por sesión, con menor estrés mecánico también, porque al momento de generar mayor reclutamiento de fibras tipo 2 pues yo ya no requiero, en este caso, trabajar con intensidades tan elevadas, ¿no? Y esto puede generar beneficio de repente en algunos pacientes, por ejemplo, en posoperados, ¿no? Que de repente pues yo no los puedo poner a cargar una sentadilla con 80% del 1 RM, pues yo puedo trabajar con electroestimulación y una carga menor. Y esto pues de alguna forma me va a ayudar también a fortalecer. Eh, Mejora también la capacidad o la resistencia aeróbica de la musculatura porque se ha visto que la electroestimulación también a determinadas frecuencias va a mejorar la capilarización o va a mejorar como tal la formación de capilares que van a mejorar en este caso la resistencia aeróbica. Eh, y bueno, son básicamente algunos de los beneficios de la electroestimulación. Y bueno, vamos a entrar de lleno a la parte práctica del uso de la electroestimulación como método de recuperación muscular.
Ya hablamos rápidamente de lo que es la electroestimulación, que trabaja con ciertas frecuencias, las ventajas que tenemos, por ejemplo, con el MioFit, ¿no? Eh, pero bueno, vamos a hablar directamente de aspectos de la recuperación del deportista. Básicamente, cuando trabajamos como fisioterapeutas de equipo, uno de los objetivos principales que tenemos como fisioterapeutas del equipo es mantener en condiciones óptimas al atleta, ¿no? De alguna manera, disminuir la fatiga y mejorar el rendimiento. Muchas herramientas de recuperación en el deporte llegan a tener un componente altamente subjetivo. Por ejemplo, yo que llegué a trabajar con varios equipos, de repente había atletas que decían que se recuperaban muy bien con el frío y habían otros que no se recuperaban bien con el frío, que decían, no, es que yo prefiero que me den un masaje muy fuerte, ¿no? Y había otros que si les dábamos un masaje muy fuerte, pues de pronto ya no rendían de igual manera, ¿no? Se percibían un poco más cansados y demás. Entonces, pues sí tiene un componente subjetivo los métodos de recovery o de recuperación. Hay mucha investigación emergente y hay que tener cuidado con la evidencia tendenciosa, ¿no? Esos protocolos de investigación que de repente son patrocinados por determinada marca, ¿no? Digo, hay que tener cuidado sobre todo cuando estamos revisando la literatura de este tipo de metodologías, ¿no? Para la recuperación porque de repente pues tenemos algunos métodos que pues tienen mucho marketing, pero que de repente no funcionan como tal, ¿no? No tienen tanto sustento científico. La electroestimulación, como ahorita van a ver, es una de las metodologías que sí tienen de alguna manera bastante sustento o evidencia científica. Vamos a dividir la fatiga en fatiga central y periférica. Básicamente cuando pues un deportista se fatiga o ya no puede seguir, vamos a tener pues, dos tipos de fatiga, ¿no? La central y la periférica. Ahorita vamos a hablar a detalle de cada una. ¿Qué es la fatiga? Pues básicamente la incapacidad para seguir generando cierto nivel de fuerza o continuar con cierta actividad con una intensidad determinada. La fatiga central, de alguna manera la que se va a dar a nivel del sistema nervioso central, que se va a ver, o qué es lo que vamos a ver, una disminución en la excitabilidad del córtex motor primario, va a haber aumento de citoquinas, vamos a tener también desbalance en algunos neurotransmisores, como un aumento en la serotonina y una disminución en la dopamina, y vamos a tener también, de alguna manera, pues cuando se genera, en este caso, el lactato y que ese lactato supera la capacidad de aclaramiento del lactato, eh, se van a generar ciertos mecanismos a través de los mecanismos aferentes de los nervios 3 y 4 que van a detectar esta acidez. Estos metaborreceptores van a señalar al hipotálamo y vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Entonces, son básicamente los mecanismos de la fatiga central y vamos a tener una fatiga periférica que se da básicamente por un desbalance bioquímico de la fibra muscular, una disminución en la disponibilidad de sustratos metabólicos y también una alteración de las propiedades intrínsecas del aparato contráctil. Perdón, ¿eh? Vamos a hablar de algunos aspectos de lo que es el sobreentrenamiento. Eh, Nosotros sabemos que cuando estamos entrenando, de alguna manera estamos rompiendo el equilibrio o la homeostasis para generar una adaptación. Entonces, para llegar al sobreentrenamiento tenemos que pasar por diferentes estadios que ya están establecidos, ¿no? Tenemos algo que conocemos como el functional overreaching, que es esta sobrecarga funcional que de alguna manera va a generar una adaptación por medio del descanso, por medio de diferentes estrategias, por medio de la planificación del entrenamiento. Tenemos lo que es una sobrecarga funcional. Tenemos lo que es el no functional overreaching o una sobrecarga no funcional.
aquella que está sobrepasando la capacidad que tenemos de recuperación, que si continuamos con este factor predisponente de carga elevada y una baja tasa de recuperación, vamos a llegar a lo que se conoce como el síndrome de sobreentrenamiento. Y no es solamente un asunto de la carga de entrenamiento, vamos a tener también factores de tipo nutrimentales, vamos a tener también aspectos psicosociales, aspectos de higiene del sueño y un factor que actualmente tenemos que es el uso excesivo de la tecnología, ¿no? No se trata únicamente de la carga de entrenamiento. Para tener una adecuada recuperación, debemos de tener una adecuada nutrición, una adecuada hidratación, una adecuada suplementación, tener una calidad de sueño adecuada. Y esto del uso excesivo de tecnología, pues pasaba mucho de repente con algunos atletas, ¿no? Y me imagino que actualmente pasa, sobre todo con los atletas que también son influencers, ¿no? Pues que ya tienen una doble tarea, ¿no? O sea, ya aparte de ser atletas, tienen que estar pendientes de sus redes y posiblemente esa ansiedad que les puede generar a lo mejor un post que hicieron, pues no los deja dormir de forma adecuada o el uso de pantallas también, eh, digamos, a altas horas de la noche es un aspecto que también puede influir en que no están durmiendo de forma adecuada y que no hay una recuperación óptima, ¿no? Por eso no es únicamente un tema de la carga de entrenamiento. Cuando tenemos un sobreentrenamiento, pues se va a generar fatiga, va a haber una disminución del rendimiento y va a haber un aumento de las lesiones. Esto, bueno, es algo que conocemos perfectamente. Sin embargo, el sobreentrenamiento va a afectar a múltiples sistemas. No es únicamente una cuestión de que, me siento cansado, me siento fatigado, no entreno hoy y ya. No, realmente el sobreentrenamiento es una condición que puede afectar al sistema inmunológico. Se ha visto que atletas sobreentrenados tienen mayor susceptibilidad a algunas patologías, ¿no? Como el resfriado común, infecciones. El sobreentrenamiento también nos va a llevar a tener alteraciones a nivel del sistema endocrino. Por ejemplo, se ha visto que atletas sobreentrenados llegan a presentar mayores cantidades de cortisol, menor cantidad de testosterona, y también puede afectar de alguna manera al sistema neurológico. Tenemos algunos biomarcadores en atletas con sobreentrenamiento. Por ejemplo, se ha visto que hay una elevación importante en la CPK, que es la creatinfosfoquinasa. La CPK, para los que no están familiarizados con este tipo de términos, es un marcador enzimático o es una enzima que nos da de alguna forma un marcador de daño muscular. Entonces, niveles muy elevados de CPK nos hablan de que hay una condición de sobrecarga importante. Se ha visto también en atletas con sobreentrenamiento que hay una disminución de la testosterona, hay un aumento en los linfocitos, un aumento también en las concentraciones de lactato, del estradiol y una disminución en los neutrófilos. Entonces, como les platicaba, el síndrome de sobreentrenamiento no es únicamente una cuestión de sentirme fatigado, ¿no? O sea, es una cuestión que puede afectar a múltiples sistemas y que puede afectar de alguna manera la salud del deportista. Tenemos otro aspecto en cuanto a la recuperación del deportista, que es el dolor muscular de aparición tardía, ¿no? Que en ocasiones los deportistas llegan a relacionar el dolor justamente con la sobrecarga que pudieran llegar a tener. El dolor muscular de aparición tardía, también conocido como DOMS o las famosas agujetas, pues ese dolor que de repente se puede dar posterior al entrenamiento, al entrenamiento exhaustivo y que tiene principalmente contracciones de tipo excéntricas. Estas contracciones excéntricas, es decir, cuando estamos alargando un músculo, generan microrupturas de las fibras musculares. Estas microrupturas de las fibras musculares van a generar de alguna forma mediadores inflamatorios que van a aumentar la sensibilidad de los nociceptores. Es decir, vamos a tener mayor dolor.
por ejemplo, las prostaglandinas, las bradicininas y la histamina, son mediadores que de alguna manera van a generarnos un poco más de dolor muscular. Entonces aquí ya estamos rompiendo con un paradigma, ¿no? O alguna creencia que tenemos de que el dolor muscular se da por cristales de ácido láctico. No, realmente el lactato se va a resintetizar, se va a convertir también en energía, y este dolor se da principalmente por un mecanismo más de tipo inflamatorio. Y bueno, vamos a hablar ahora sobre algunos protocolos aplicados ya como tal para mejorar la recuperación. Eh, Tenemos diferentes protocolos en el equipo que de alguna manera van a ayudar a mejorar el recovery o van a ayudar a mejorar estas condiciones de las que estamos hablando, ¿no? Ya hablamos un poco de lo que es la electroestimulación, de lo que es la fatiga, el síndrome de sobreentrenamiento, el dolor muscular de aparición tardía, que son pues problemas comunes que llega a tener el deportista, ya sea un corredor, un ciclista. Entonces les voy a hablar de este protocolo. Como pueden ver, pues es muy práctico el equipo, el MioFit 6. Te lo puedes colocar, puedes estar, no sé, viendo la tele, viendo alguna serie, algo, ¿no? Mientras te colocas el equipo, tenemos este protocolo de recuperación activa que maneja frecuencias muy bajas, como veíamos en la diapositiva de las frecuencias que maneja el equipo, que va a generar microcontracciones que van a activar el metabolismo local sin generar una fatiga. Este protocolo, al generar contracciones de baja intensidad, van a mejorar el aclaramiento del lactato al aumentar la circulación. ¿Cuánto tiempo lo aplicamos? 15 minutos. De 15 a 20 minutos lo podemos aplicar. Tenemos también el protocolo de drenaje, que es otro protocolo, pues la verdad, bastante bueno para mejorar la recuperación. Principalmente cuando terminamos ese tipo de entrenamientos que sentimos las piernas cansadas, inflamadas, ¿no? Que de repente las sentimos muy pesadas. Eh, este protocolo yo recomiendo colocarlo de distal a proximal. Lo podemos colocar en las pantorrillas para generar un efecto de bombeo linfático. También va a mejorar el aclaramiento del lactato, disminuyendo la fatiga. Y este tipo de protocolo es ideal posterior a entrenamientos de volumen muy elevado o de rodadas largas. El protocolo de drenaje linfático. En este protocolo hay que tener cuidado porque de repente la intensidad puede aumentar de forma importante, entonces hay que percibirlo pues de alguna manera cómodo. Tenemos también el protocolo descontracturante, que este protocolo se da principalmente cuando tenemos algún dolor muscular que va acompañado por rigidez o algún punto de dolor específicamente en alguna zona. El protocolo descontracturante se puede utilizar mucho en la zona de los trapecios, en la zona de la espalda, que ya ven que en rodadas largas de repente también la zona de la espalda baja se llega a fatigar mucho. Eh, este tipo de protocolos nos ayuda a relajar la musculatura de forma selectiva. Aquí vamos a percibir una intensidad un poco más fuerte que en el de drenaje linfático, pero tiene que ser cómodo, nunca tiene que ser pues incómodo, ¿no? El protocolo descontracturante también como fisioterapeutas lo podemos utilizar mientras estamos dando alguna terapia de descarga. Si ubicamos alguna zona pues un poco más tensa o más dolorosa, podemos colocar este protocolo. Tenemos el protocolo endorfínico, que también nos ayuda a la recuperación y que va a generar analgesia posterior a un entrenamiento intenso o cuando tenemos dolor muscular de aparición tardía. Este protocolo ayuda mucho a disminuir ese dolor de tipo agujetas o el DOMS, ¿no? Que de repente tenemos que no nos podemos ni sentar ni parar. La aplicación de este protocolo nos va a ayudar a la mediación o a la disminución del dolor, favoreciendo la circulación, relajando la musculatura y liberando endorfinas y encefalinas. Como les digo, es un protocolo muy útil cuando tenemos dolor muscular de aparición tardía o algún otro tipo de dolor. Ahora, vamos a hablar
sobre cómo combinar este tipo de protocolos con otras técnicas de recuperación. Se puede combinar con otro tipo de técnicas. Por ejemplo, podemos utilizar la electroestimulación principalmente en los días de descanso activo. Por ejemplo, podemos hacer un protocolo de 10 a 15 minutos combinado con rodillo de baja intensidad. Esto va a mejorar la circulación y de alguna forma va a mejorar o va a optimizar la recuperación como tal. Algo muy importante es no utilizar este tipo de protocolos o la electroestimulación antes de entrenamientos de alta intensidad. Y otro punto que también hay que tomar en cuenta es que no debe de ser doloroso. Ahora, al combinar la electroestimulación con un entrenamiento de tipo regenerativo, aquí es donde encontramos uno de los máximos beneficios de tener un equipo que no tiene cables, ¿no? O sea, porque yo me puedo subir al rodillo, me puedo colocar el electroestimulador y puedo hacer como tal el entrenamiento. Entonces, bueno, eso pues de alguna forma va a optimizar también mi estrategia de recovery o de recuperación. Tenemos aquí también otro ejemplo de protocolo de recuperación en el cual podemos combinar también el uso del foam roller, trabajar un poco de estiramientos, el MyoFit y como tal estiramientos estáticos, ¿no? El foam roller podemos utilizarlo principalmente en músculos principales, cuádriceps, isquiotibiales, pantorrilla, glúteos, en la zona de la espalda. Podemos utilizarlo en un periodo de 8 minutos. Posterior a esto, hacer estiramientos activos, trabajar un poco de movilidad. Se ha visto que el uso de foam roller también mejora los rangos de movimiento. Entonces, bueno, de alguna forma podemos primero trabajar el foam roller, después trabajar movilidad, estiramientos de tipo activos. Posterior a esto, aplicar el MyoFit. Podemos aplicar el protocolo de recuperación activa, un protocolo endorfínico, el protocolo de drenaje linfático, de acuerdo también a cómo nos vayamos sintiendo, durante unos 15 minutos y terminar con estiramientos de tipo estáticos y trabajar también ejercicios respiratorios que nos van a ayudar a relajarnos de alguna manera. Entonces, aquí tenemos un protocolo de recovery, pues aproximadamente de unos 35, 40 minutos, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que la recuperación también forma parte del entrenamiento. Y bueno, cuando somos fisioterapeutas también podemos utilizar el miofit en las descargas, ¿no? Digo, descargas entre comillas, ¿no? En estos masajes de recuperación que aplicamos, eh, podemos aplicar el miofit en zonas dolorosas o que requieren mayor atención. Por ejemplo, en ocasiones lo que hacemos es aplicarlo en la zona de la espalda mientras damos la descarga o el masaje deportivo en miembros pélvicos, ¿no? Y al revés, ¿no? Ya cuando estamos en la parte de la espalda, podemos aplicar el miofit en las zonas, digamos, que requieren más atención de miembros pélvicos. Posterior a esto, podemos realizar estiramientos asistidos o con FNP. Ahorita vamos a ver cómo utilizar algunos principios de FNP con electroestimulación y tal vez aplicar un poco de crioterapia al terminar la sesión de recuperación, ¿no? O a lo mejor un poco de presoterapia, pero bueno, de alguna forma es un complemento muy bueno en protocolos de recuperación. Aquí tenemos un ejemplo de estiramientos facilitados con FNP, lo que es la facilitación neuromuscular propioceptiva, que básicamente es mejorar la movilidad aprovechando los reflejos neuromusculares. Vamos a ver dos principios, que es el principio de inhibición autógena, que por medio de la estimulación del órgano tendinoso de Golgi por una contracción voluntaria máxima o submáxima, vamos a generar una relajación, ¿no? El protocolo de contracción, relajación. Y tenemos también el principio de inhibición recíproca, que es cuando tenemos una contracción del agonista, vamos a tener una relajación del antagonista, ¿no? En este caso, si yo contraigo el cuádriceps por inhibición recíproca, el isquiotibial se tiene que relajar y de hecho es parte de las adaptaciones neuromusculares
de la eficiencia de un gesto deportivo, ¿no? La relajación o la inhibición de los antagonistas en cierto movimiento o en cierto gesto deportivo. Aquí estamos trabajando en el video que coloqué con el principio de inhibición recíproca. Al momento de generar la contracción muscular del cuádriceps, yo le pido a la paciente que haga la flexión de cadera. Entonces, por lo tanto, voy a tener una mayor elongación de los isquiotibiales. Tenemos protocolos también para ciclistas. Vamos a hablar de pues protocolos como tal más enfocados al ciclismo, justamente por medio de estos propioceptores, ¿no? O por medio de la FNP. Eh, Aumentar la extensibilidad o la flexibilidad de o más bien la extensibilidad de los isquiotibiales va a generar menor estrés lumbar y una mejor biomecánica del pedaleo. Por lo tanto, podemos utilizar el principio de inhibición recíproca, como lo vimos, eh, con electroestimulación y posteriormente a esto trabajar estiramientos de tipo estático sin electroestimulación. Esto es bien, bien importante. También otro ejemplo de aplicación para ciclistas es disminuir la tensión del psoas mayor por la posición en la bicicleta. Como pueden ver aquí, la posición del ciclista está en una flexión de cadera prolongada, lo que puede generar pues un acortamiento del psoas mayor por estar en esta posición pues durante bastante tiempo. Entonces el psoas mayor permanece en una posición de acortamiento y nosotros podemos trabajar con la técnica de inhibición recíproca, colocando el electroestimulador en el antagonista, que en este caso es el glúteo mayor. Entonces podríamos trabajar mejorando la flexibilidad o la extensibilidad del psoas mayor, también electroestimulando de alguna forma el glúteo mayor. Podemos combinar los estiramientos dinámicos con electroestimulación y posterior a esto, estiramientos de tipo estático sin electroestimulación. Y también tenemos otro protocolo, digamos, más enfocado a ciclistas, estiramientos del piriforme. El piriforme es un músculo rotador externo de cadera que puede generar o puede llegar a generar tensión eh, durante el pedaleo o puede cambiar la posición de la rodilla durante el pedaleo. Digo, obviamente, siempre hay que hacer un feedback, hacer pruebas de acortamiento muscular y demás. Sin embargo, pues puede existir una tensión a nivel de piriforme que altere un poco la mecánica o la biomecánica del pedaleo. Esto puede llegar a generar dolor patelofemoral en la rodilla o dolor en la cadera. En este caso también podemos utilizar la electroestimulación trabajando o activando el glúteo mayor y trabajando estiramientos del piriforme. O sea, puedo trabajar primero electroestimulando el glúteo mayor y posterior a eso realizar ejercicios de movilidad o de estiramiento del piriforme. Vamos a hablar ahora de algunas aplicaciones clínicas de MioFit. Entonces ya vimos básicamente lo que es la electroestimulación, lo que es la fatiga, el dolor muscular de aparición tardía. Ya vimos algunas aplicaciones enfocadas al recovery, a mejorar la flexibilidad también del ciclista en algunos puntos clave. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones clínicas de MioFit, ya cuando hay alguna lesión. Todo lo anterior fue como para prevenir, ¿no? Para mejorar en este caso la recuperación, al mejorar la recuperación, pues disminuir la incidencia de lesiones que se puede generar. Vamos a ver ahora algunas aplicaciones, ya una vez que se genera como tal una lesión. Eh, Se ha visto que la electroestimulación neuromuscular ayuda a mejorar los déficits de fuerza muscular de manera selectiva. Por ejemplo, este artículo nos habla que aplicar de manera selectiva la electroestimulación en el vasto medial va a mejorar como tal la fuerza del vasto medial o va a disminuir los déficits de fuerza del vasto medial. Esto es bien importante porque también algo que se da muy comúnmente en ciclistas es esta lateralización de la patela que se puede dar pues justamente por un déficit de fuerza del vasto medial oblicuo. Eh, Cuando llegamos a tener dolor patelofemoral,
no siempre, pero en algunas ocasiones el dolor puede venir justamente de esta falta de fuerza, ¿no? En el vasto medial. Por lo tanto, el aplicar la electroestimulación de forma selectiva nos puede ayudar, que era lo que les comentaba, que en cuanto a la aplicación de la electroestimulación, sí tenemos evidencia científica. Aquí se habla de frecuencias de 40 a 60 Hz, pulsos rectangulares bifásicos compensados como los que tiene el MioFit, trabajando 3 veces por semana con tiempos de tratamiento de 10 minutos. Aquí tenemos otro ejemplo de un protocolo para desarrollar hipertrofia muscular, que es el protocolo que viene como tal cargado en el equipo. Este protocolo es muy útil en pacientes postquirúrgicos o en pacientes que llegan a tener algún déficit de fuerza muscular. Entonces, cuando llegamos a tener algún desbalance muscular, pues de alguna forma es importante también trabajar con este tipo de protocolos. El manejo de lesiones musculares también, pues se llegan a dar lesiones musculares en el ciclismo, también en corredores, por ejemplo, en triatletas, ¿no? En la parte de la carrera, es muy común que se lleguen a generar las lesiones musculares de isquiotibiales, principalmente cuando trabajamos con sprints. Entonces, lo que sabemos actualmente de las lesiones musculares es que el movimiento precoz nos va a ayudar a tener una recuperación óptima de los tejidos. Esto es muy importante, guiarlo por un médico, un fisioterapeuta, pero se ha visto que en lesiones musculares, dependiendo también del grado, el movimiento precoz nos va a ayudar a mejorar como tal la calidad del tejido que se va a reparar. Aquí tenemos un ejemplo de una lesión muscular de aductor de un paciente bailarín. Aplicamos con él algunos protocolos de electroestimulación, algunas técnicas de termoterapia profunda y el resultado, la verdad es que fue bastante óptimo. Les estaba hablando del protocolo endorfínico y el protocolo de capilarización que también viene en el equipo. Y aquí tenemos una imagen de un rastreo Doppler con un ecógrafo en el cual se puede ver cómo aumenta el flujo de sangre y cómo aumenta la circulación con este tipo de equipos y este tipo de protocolos. Ah, caray, no se corre. Aquí está. Como pueden ver, este protocolo aumenta de forma importante la circulación, lo que nos va a traer múltiples beneficios, ¿no? De los que ya platicábamos anteriormente. Y también, además del protocolo endorfínico, que podemos aplicarlo en una etapa temprana, en este caso de la lesión, ya cuando estamos en la fase de fortalecimiento muscular, podemos trabajar la fuerza isométrica isquiotibial con electroestimulación. Podemos trabajarlo con diferentes ángulos de flexión de rodilla y cuando estamos rehabilitando a un paciente que tuvo una lesión muscular durante el sprint, se recomienda colocar la rodilla con una flexión aproximadamente de 30 grados. Como pueden ver aquí, el hecho de no tener cables también pues nos otorga múltiples beneficios, ¿no? En cuanto a la aplicación de estos protocolos de electroestimulación que nos van a ayudar a reclutar mayor cantidad de unidades motoras sin generar una carga mecánica de manera importante. Y también cuando hablamos de esguinces de tobillo, es una otra lesión que comúnmente se puede dar en corredores, principalmente ciclistas que hacen triatlón, que hacen Ironman, posiblemente hayan tenido algún esguince de tobillo.
porque en ocasiones las condiciones de la ruta pues no son óptimas, ¿no? Y llegan a tener este mecanismo de inversión forzada, le llamamos, que es que el tobillo se va para adentro y se lastiman los ligamentos que tenemos en la cara lateral del tobillo. Eh, ¿Cuál es el problema de un esguince de tobillo? Que la mayor parte de los esguinces de tobillo se ha visto que hasta un 70% van a generar una inestabilidad crónica de tobillo. Es decir, que si yo ya tuve un esguince de tobillo, es muy probable que tenga un segundo o un tercero, ¿no? Entonces, por eso es importante de alguna manera rehabilitar muy bien este tipo de lesiones ligamentarias. Aunque parezca algo simple, una torcedura de tobillo, este, pues desde el punto de vista sensorial y motor es algo complejo. El tobillo va a tener diferentes mecanismos protectores, digamos, para evitar este tipo de lesiones. Va a tener mecanorreceptores, que son como pequeños cables que tenemos en los ligamentos, en las cápsulas, que van a mandar señales al cerebro de la posición y de la aceleración, en este caso de los segmentos corporales. Vamos a tener también lo que conocemos como motoneuronas alfa, que de alguna manera van a responder a este tipo de información o a esta información de los mecanorreceptores, de estos receptores que tenemos en el tobillo. Y tenemos también lo que conocemos como motoneuronas gamma, que van a inervar el uso neuromuscular y detectan cambios de longitud de los músculos. Entonces, como pueden ver, tenemos una red compleja, digamos, de mecanismos que van a proteger al tobillo de tener, en este caso, una torcedura o un esguince. Digo, lo estoy explicando muy, muy a grandes rasgos y coloquialmente, porque entiendo que pues hay muchos usuarios de MioFit que no necesariamente son fisioterapeutas como tal, sino que tienen el equipo y son guiados por un fisioterapeuta para la aplicación del mismo. Y bueno, la estabilidad articular se va a dar por la coordinación neuromuscular y las propiedades mecánicas de los ligamentos. Es decir, no es únicamente la estabilidad ligamentaria la que pues, nos va a funcionar en el tobillo, sino que también todo el tema muscular es importante. Por eso aquí es donde entra el trabajo con electroestimulación para recuperar de forma más rápida y de forma óptima como tal la musculatura posterior a un esguince de tobillo. Se ha visto que cuando tenemos un paciente con inestabilidad crónica de tobillo, es decir, con un tobillo que ya tuvo múltiples esguinces, va a tener alteraciones, en este caso en la plantografía, o sea, se va a mover de manera diferente. Por lo tanto, este movimiento de forma diferente me puede llevar a desarrollar lesiones en otros segmentos corporales. Por eso también la importancia de rehabilitar este tipo de lesiones de forma adecuada y de forma óptima. Aquí tenemos un ejemplo de cómo usar el electroestimulador en una primera etapa. A lo mejor en un principio para el manejo de dolor e inflamación. Podemos usar el protocolo de artralgia, a lo mejor un protocolo endorfínico. eh, Podemos empezar a trabajar ejercicios de tipo isométricos apoyados con electroestimulación, ejercicios de movilidad. Aquí, por ejemplo, estamos mejorando la flexión dorsal del tobillo, que es muy importante recuperarla en una primera etapa con el principio de inhibición recíproca. Estamos colocando en el antagonista, en el tibial anterior, para mejorar la flexibilidad de la cadena posterior de la pierna o de la musculatura de la zona posterior de la pierna. Aquí podemos trabajar sin ningún problema con el MioFit 4 porque pues estamos en camilla. Realmente no requerimos mover más allá el equipo, pero cuando trabajamos o pasamos ya a un trabajo un poco más activo, aquí es donde el trabajo con electroestimulación wireless o un equipo portátil, pues nos puede ayudar bastante, ¿no? En este caso estamos trabajando en una tabla inclinada con este paciente, colocando el electroestimulador a nivel de la musculatura de los peroneos, que son los músculos que van laterales a la pierna y que nos van a ayudar a que
disminuya la incidencia de este tipo de lesiones, ¿no? Es, digamos, un factor que nos va a ayudar a disminuir la incidencia de los esguinces de tobillo. Entonces, bueno, eh, aquí es donde podemos ver las aplicaciones con un electroestimulador sin cables y cómo, pues de alguna manera podemos optimizar la rehabilitación de los pacientes pasando a tratamientos ya mucho más activos. Y bueno, esto es la bibliografía que tenemos en cuanto a la plática. No sé si hay alguna duda. Pues ahora sí que nos fuimos rápido porque era abarcar diferentes temas pues en un corto periodo de tiempo, pero bueno, si hay alguna duda, quedo aquí a la orden en cuanto al uso de sus electroestimuladores y demás. Muchas gracias, Memo. Gracias por la excelente ponencia, muy claro todo. Sí, algunas personas escribieron aquí en el chat, igual te lo voy leyendo A y ver, déjame si ver. Ah, alguno, bueno, ajá, sí, si quieres tú lo puedes contestar directamente y si tienen más dudas, con gusto las pueden escribir ahí. ok. Dice, cuando hablamos de factores, a ver, es que no, voy a hacer en Si grande la quieres te pantalla. lo leo. A ver, sí, mejor. Sí, cuando hablamos de factores psicosociales de estrés o ansiedad, ¿es por el sistema simpático y segregación de cortisol o qué nivel bioquímico afecta ese factor? Sí, o sea, estamos hablando, actualmente sabemos que el manejo de los pacientes es multifactorial, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta los factores biopsicosociales, ¿no? Del atleta. Por ejemplo, hay deportistas que tienen toda una red de apoyo que de alguna manera va a facilitar, en este caso, su entrenamiento y el acceso a diferentes herramientas de recuperación como una buena alimentación, una buena calidad de sueño, pues diferentes factores, ¿no? Que van a optimizar de alguna manera el recovery. Hay atletas que en ocasiones pues tienen que trabajar eh, pues para poder solventar su actividad, ¿no? Que a lo mejor en la mañana son atletas, pero en la tarde se tienen que ir a trabajar y en la noche a lo mejor tienen que regresar y rodar, no sé, 30 kilómetros para regresar a su casa y pues son factores que de alguna manera influyen en la recuperación. Ahora también la activación del sistema simpático pues juega un papel importante, ¿no? Y esto hay que tomarlo en cuenta principalmente en deportistas recreativos, ¿no? Que todo este tipo de factores psicosociales de alguna manera también influyen en la carga, ¿no? Y es justamente algo que vemos mucho en la clínica. Hay pacientes que de pronto se llegan a lastimar, ¿no? Y les preguntamos algunos aspectos, pues vemos la carga de entrenamiento, está bien, pues se está alimentando de forma adecuada, no hubo algún cambio abrupto como tal en algún factor propio del entrenamiento, y de repente nos dicen, pero bueno, ahorita tengo muchísimo estrés en mi trabajo, ¿no? Estoy sometido a mucha presión. Eso de alguna manera pues va a mantener al sistema simpático eh, activo, ¿no? Y consecuencia del sistema simpático también el sistema adrenérgico, el cortisol, también vamos a tener mayores concentraciones de cortisol. Al tener mayores concentraciones de cortisol se va a ver afectado también el sueño, ¿no? Entonces, todo esto influye y a eso me refería o a eso se refiere la diapositiva con los factores biopsicosociales que también, o más bien los factores psicosociales que van a influir en la recuperación de un deportista. Súper, muchas gracias, Memo. La siguiente pregunta es si es válido usar hipertrofia, definición, capilarización en la misma sesión, en el mismo grupo muscular, es decir, 1 hora y media de corriente. Mi duda es por la cercanía al corazón. Ok, no, no sería lo más óptimo. Únicamente yo me iría por un protocolo. De hecho, siendo muy estrictos, eh, pues sí, o sea, si yo ya estoy generando una estimulación importante, yo no podría volver a aplicar otro protocolo. ¿Por qué? Porque se ha visto que con la electroestimulación, cuando se aplica a una intensidad elevada, puede también aumentar las concentraciones de CPK, de creatinfosfoquinasa. Es decir,
se puede generar un poco de daño muscular. Por lo tanto, es importante guiarse por un fisioterapeuta, guiarse por los protocolos que ya vienen establecidos, pero no podríamos aplicar tres protocolos en el mismo grupo muscular. Ahora, la zona cercana al corazón, sí hay que tener precauciones, ¿no? Y más en pacientes, por ejemplo, con marcapasos, ¿no? O alguna otra condición. Ok, perfecto. ¿Cómo saber qué criterios para buscar de que sean confianza para protocolos? Bueno, eh, Criterios para buscar artículos, sí, que sean de confianza para protocolos. ok, mira, aquí viene un punto importante. Los tratamientos debemos dividirlos en tres, ¿no? Digo, si esta pregunta la hizo a lo mejor algún fisioterapeuta o algún profesional de la salud, yo me baso principalmente en tres criterios a la hora de establecer un tratamiento. Primero, la evidencia científica. Ahora, hay que saber discernir la evidencia científica de acuerdo al grado de validez, ¿no? Que tiene cada artículo, ¿no? Lo principal, las revisiones sistemáticas con metaanálisis, ¿no? Son como digamos, los eh, artículos que tienen mayor grado de evidencia. De ahí, pues revisar bien el artículo, ¿no? Hay algunos diagramas que ya de repente nada más de verlos, por ejemplo, los diagramas de bosque, que nada más al verlos ya sabemos la confiabilidad del artículo y como tal la evidencia que tiene cierta técnica, ¿no? Eh, Posterior al peldaño de la evidencia científica, tenemos el peldaño de la experiencia. O sea, siempre que aplicamos un protocolo, no podemos ser meramente científicos, ¿no? O sea, o guiarnos únicamente por lo que dice la evidencia de forma estricta y cerrada. También tengo que tomar en cuenta eh, mi experiencia, ¿no? Ahora, si yo únicamente tomo en cuenta mi experiencia, pues me convierto en un empírico, ¿no? Por lo tanto, hay que tomar en cuenta también la evidencia, ¿no? A la hora de establecer un protocolo de recuperación o cualquier otro tratamiento. Y por último, el último peldaño que tenemos para, digamos, desarrollar un tratamiento, un protocolo, las preferencias del paciente. ¿Por qué? Porque si yo le aplico al paciente un tratamiento en el que no va a tener apego, en el cual no hay una buena alianza terapéutica, ese tratamiento pues no le va a funcionar a mi paciente, ¿no? Por lo tanto, para establecer este tipo de protocolos de recovery, la evidencia es importante, la experiencia que tengo yo, pero también las preferencias del paciente, ¿no? Y si logramos un equilibrio entre estas tres, con evidencia de adecuada calidad, pues bueno, de alguna forma voy a tener un buen tratamiento. Perfecto. De los 39 programas, ¿en cuáles busco motores y en cuáles puntos motores y en cuáles colocar los electrodos? ¿Cuál viene en el manual? Mira, tal cual en el manual eh, vienen, vienen establecidos ya de alguna forma las zonas donde muy probablemente yo vaya a encontrar un punto motor. Entonces, de alguna forma, idealmente, pues yo en todos los protocolos en los que busco una contracción adecuada, una contracción óptima, voy a buscar o me voy a ir a buscar el punto motor. Por ahí en el canal de MioFit hay un video en el que se habla de cómo encontrar el punto motor con el mismo electroestimulador. Pues idealmente yo buscaría el punto motor, ¿no? Pues en la mayor parte de los protocolos que buscan una contracción de buena calidad y de buena intensidad. Ahora, si yo no busco el punto motor como tal, pues los coloco de acuerdo al manual, ¿no? Que por lo general vienen colocados en las zonas de vientre muscular, que es donde muy probablemente yo vaya a encontrar el punto motor. Perfecto. Igual ahorita en el chat del grupo lo podemos mandar para que puedan igual darse como más una idea. Y bueno, y también Memo preguntan si podrías compartirnos tu presentación por PDF para que Sí, la hagamos llegar. Muchas gracias. E igual les haremos llegar también la grabación de esta masterclass. Y bueno, creo que eso es
todo de dudas. Memo, muchísimas gracias por tu tiempo, por ser tan claro. Fue maravilloso y fue súper específico y espero que haya sido de muchísima ayuda tanto para los ciclistas como para los fisioterapeutas que también puedan ver ciclistas. Gracias a todos por asistir. Gracias, Memo, y queden pendientes en el canal para que podamos seguirles compartiendo de nuevas masterclasses que vamos a seguir teniendo, tanto para ciclistas como para fisioterapeutas. Muchas gracias. Gracias, Dalí. Saludos a todos.